tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? Hoy es día domingo, día del Señor, y no quiero dejar esta preciosa oportunidad para compartir con ustedes una porción de las Escrituras. Por tanto, quiero que me acompañen en este día ya precioso, mediodía ya, a leer una porción de las Escrituras. Acompáñenme a leer el libro de la Carta a los Romanos, el capítulo 3, de los versos 10 al 14. El apóstol San Pablo, y voy a leer de la versión de las Américas. El apóstol San Pablo dice en el versículo número 10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en sus gargantas, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta tarde. Y quiero que me acompañen a orar para que Dios pueda traer bendición a esta palabra que vamos a exhortar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, así yo leía tu palabra. Y te pido en el nombre de Cristo que sea de bendición, de exhortación y de enseñanza para nuestras vidas. Permite que tu Santo Espíritu pueda gobernar mi conciencia, mis palabras, y que podamos, a través de estos medios, exhortar tu eterna, inerrante e inspirada palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bien, acompáñenme entonces a exhortar esta palabra. Este es un sermón basado, por supuesto, en lo que acabamos de leer, Romanos capítulo 3, versos 10 al 14. Y he puesto por título a esta exhortación: la condición del hombre y la justicia de Dios. Como idea central, estos pasajes del 10 al 14 revelan la corrupción total de la humanidad y su incapacidad de buscar a Dios, enfatizando nuestra necesidad urgente de la justicia que solo se encuentra en Cristo. A manera de introducción, debemos decir que la carta a los Romanos, que fue escrita por el apóstol San Pablo, es una tremenda revelación poderosa y profunda de la justicia de Dios y de nuestra necesidad de ella. Aquí Pablo lo que hace, se dirige a una iglesia en Roma y también a nosotros, el corazón del imperio, donde la gente estaba orgullosa de sus logros humanos y confiaba en su propia moralidad. Sin embargo, el mensaje que les lleva es radicalmente diferente. Todos, dice Pablo, sin excepción, están en necesidad de una justicia que no pueden alcanzar por sí solos. La condición del hombre que habla el apóstol San Pablo, y la caída y sus consecuencias las vemos allá en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 relata la caída del hombre a través del pecado de Adán y Eva, lo que introdujo, por supuesto, la desobediencia y la muerte espiritual en el mundo. Romanos 5:12 nos habla claro sobre esta patología del hombre, este diagnóstico lamentable del hombre. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La naturaleza del ser humano se ve afectada por el pecado original, lo que significa, amados hermanos, que todos nacemos en una inclinación hacia el pecado. El Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No significa que la relación sexual en el matrimonio sea pecaminosa. No, es la herencia pecaminosa que recibimos, ¿cierto?, de nuestros padres. La depravación absoluta. El pecado afecta todas las áreas del ser humano, pero todas: su mente, sus emociones y su voluntad. Y Romanos capítulo 3, de los versos 10 al 12, afirma que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que es el texto base de este mensaje. La incapacidad absoluta del hombre para buscar a Dios por sí mismo resalta la necesidad, por supuesto, de la gracia divina. ¿Cuál es la condición entonces espiritual de este hombre que ha muerto espiritualmente? Efesios capítulo 2, los versos 1 al 3, lo describe de manera tajante, de manera
de manera relevante. Los seres humanos, como estamos muertos en delitos y pecados, subrayando la gravedad de nuestra condición espiritual. Vivimos en desobediencia y somos por naturaleza hijos de ira, dice Pablo. Fíjese que la separación de Dios es la consecuencia más grave de nuestra condición, creando un vacío en nuestras vidas que solo puede ser llenado por la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros. Sin esa conexión con Cristo, nos sentimos perdidos y desorientados, pero en su amor especial y su sacrificio perfecto encontramos el camino de regreso a la relación que realmente anhelamos. En base a esta introducción, permítame analizar 3 ideas que desprendo, ¿cierto?, de estos pasajes del 10 al 14. Primero, la universalidad del pecado. En segundo lugar, la corrupción del corazón y el habla, es decir, el lenguaje. Y la necesidad, por supuesto, de la justicia de Dios en Cristo. Acompáñenme a analizar el primer punto de este sermón de este día, domingo, Día del Señor. La universalidad del pecado. Romanos capítulo 3, de los versos 10 al 12. Analicemos el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es una frase que nos tiene que llamar la atención. Fíjese que este verbo y todo el capítulo 3, Pablo aborda la condición del ser humano y la universalidad. ¿Escuchó bien? La universalidad del pecado. Comienza señalando que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y por tanto todos son culpables ante Dios. Y el versículo 10 es parte de una serie de citas que el apóstol San Pablo extrae del Antiguo Testamento. El Salmo 14, 1 al 3 y el Salmo 53 también extrae, ¿cierto?, para extender este capítulo número 3 de Romanos, que Pablo, por supuesto, utiliza para respaldar su argumento, entendiendo que esta pecaminosidad, esta condición, ya en el Antiguo Testamento se hablaba. Analicemos un poquito el verbo. La frase es como está escrito. Este inicio indica que Pablo apela a la autoridad de las Escrituras. Está escrito. Es un recurso común en la retórica judía para validar una afirmación, mostrando, por lo tanto, que no es solo una opinión personal de Pablo, sino una verdad revelada desde el Antiguo Testamento. No hay justo. La palabra justo en griego es dikaios. Se refiere a aquel que es considerado recto o justo ante los ojos de Dios. Pablo utiliza esta palabra en un sentido moral y también en un sentido legal, señalando que nadie, ¿cierto?, es un negativo universal. Nadie, absolutamente nadie, puede cumplir con el estándar divino de justicia por sus propias obras. Y dice, ni aún uno. Y esta frase refuerza la idea de que no hay excepciones. La universalidad del pecado es la clave aquí. Ni siquiera una sola persona en el mundo, desde que el mundo fue hecho, es justa. Pablo utiliza este recurso para eliminar cualquier posible argumento de superioridad moral entre judíos y gentiles. ¿Qué implicaciones teológicas podemos encontrar en este primer verso respecto a la universalidad del pecado? Bueno, este versículo número 10 establece la base para la doctrina del pecado original y la necesidad que tenemos de salvación. Todos los seres humanos han pecado y están destituidos o separados de Dios, independientemente de sus herencias o acciones. Por lo tanto, tenemos una necesidad de redención, una necesidad que aparezca un Salvador. Y al afirmar que no hay justo, Pablo crea la necesidad, por ende, de un Salvador. Sin reconocimiento de la condición pecaminosa, no puede haber un aprecio genuino por la gracia de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos igualdad ante Dios. Y este versículo número 10, ¿cierto? Entonces, también subraya la igualdad de todos los seres humanos ante la justicia de Dios. Todos. No hay lugar para la arrogancia ni el juicio entre los creyentes, ya que todos están en la misma condición, perdidos, errantes. Y versículo 11, ¿cierto? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Otro texto, ¿cierto?, que es relevante para entender la condición espiritual en que se encuentra el hombre sin Cristo. Este versículo revela
nuestra incapacidad natural para comprender y buscar, por supuesto, al Señor. Sin su intervención divina, el hombre no tiene el deseo ni la capacidad de buscarlo sinceramente. Y Romanos 3:11 es parte del argumento más amplio de Pablo sobre la universalidad del pecado. Y después de afirmar que no hay justo en el versículo número 10, continúa ilustrando la condición espiritual de la raza humana. Y Pablo cita, por supuesto, el Antiguo Testamento para afirmar esta condición espiritual de la humanidad. Y al igual que en el versículo anterior, versículo 10, Pablo utiliza esta afirmación, ¿cierto?, para respaldar su punto de vista, basándose en las escrituras del Salmo 14, de los versos 2 y 3. Por ahí está lo que expresa Pablo. Y también el Salmo 53. Por tanto, es necesario que analicemos algunos versos de este pasaje número 11 del capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, dice Pablo. La palabra entender en el griego es suneimi. Se refiere, ¿cierto?, a la capacidad de comprender o discernir la verdad espiritual. Pablo afirma que por naturaleza los seres humanos no pueden captar la realidad de Dios y su voluntad. Esto, por lo tanto, implica una falta de percepción espiritual, donde el entendimiento se ve oscurecido por el pecado. La frase "no hay quien busque a Dios" es tremenda. No hay quien busque a Dios. Es un negativo universal. La frase, por lo tanto, indica que en su condición caída, los humanos no tienen la iniciativa o el deseo de buscar a Dios. Y esto, por lo tanto, refleja una alineación profunda en lugar de anhelar la comunión con su Creador. Si están alejados de Él, la búsqueda de Dios no es un esfuerzo humano natural, sino que requiere, por lo tanto, la intervención divina. Y como dijo Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Romanos 3:11 entonces subraya la condición espiritual de la humanidad, revelando entonces, amados hermanos y hermanas, la profunda necesidad de la intervención divina en la vida de cada persona. Este versículo número 11, nos invita a depender de la gracia de Dios, reconocer nuestra incapacidad y compartir el mensaje del Evangelio con todos aquellos que aún no han entendido o no han buscado a Dios. Y esto nos lleva al versículo número 12 de este primer punto de este mensaje. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo enfatiza que todos hemos fallado en cumplir nuestro propósito original de glorificar a Dios y vivir en rectitud. La inutilidad de nuestras acciones muestra que, sin la gracia de Dios, incluso nuestras mejores obras no pueden cumplir sus estándares, los estándares de Dios. Amados hermanos, estos versículos 10-11 reflejan la enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, ya viene Pablo dando esta idea. La Biblia viene hablando de esta idea del pecado universal, donde se destaca que a pesar de los intentos humanos de acercarse a Dios, la realidad es que todos han pecado y se han alejado de Él. Pablo, por lo tanto, aborda tanto a judíos como a gentiles, enfatizando que, independientemente de la herencia cultural o religiosa, todos están bajo el pecado. Y la afirmación de que no hay quien busque a Dios revela, por lo tanto, una verdad inquietante. En nuestra naturaleza caída, los seres humanos están más inclinados a alejarnos de Dios que a acercarnos a Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que está escuchando este mensaje, fíjese que al reflexionar sobre estos versículos, se nos recuerda nuestra verdadera condición. No hay justo entre nosotros. Esta no es solo una declaración teológica, es un llamado a la humildad. No podemos acercarnos a Dios con la arrogancia de pensar que por nuestras obras o esfuerzos merecemos su favor. En cambio, debemos reconocer nuestra necesidad desesperada de su gracia y su misericordia. Este entendimiento debiera motivarnos a buscar a Dios con fervor, si no lo buscamos naturalmente.
¿cómo podemos esperar conocerlo? Por lo tanto, les animo a que hagan de la oración, la lectura y de la palabra y de la comunión con otros creyentes una prioridad en sus vidas. Solo en esa búsqueda sincera de Dios encontraremos la verdadera sabiduría y la verdadera dirección. Y además, estos pasajes nos impulsan a compartir la verdad del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Todos, amados hermanos, a nuestro alrededor también están en esta condición de alineación. Y nosotros tenemos la verdad, el mensaje de esperanza que puede transformar la vida de su esposa, la vida de su esposo, de sus hijos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. No permitamos que la indiferencia nos paralice. En cambio, respondamos con amor y acción, llevándolos a la luz del Evangelio. Recuerden, somos llamados a ser instrumentos de Dios en un mundo, en una sociedad hedonista, humanista, que necesita desesperadamente la redención de Cristo. ¿Estás viviendo con la humildad de alguien que reconoce su total dependencia de Dios? ¿O te apoyas en tu propia justicia? Pídele al Señor que revele las áreas donde aún dependes de ti mismo y entrega tu confianza plenamente a su gracia. Y esto nos ayuda a vivir una vida menos centrada en nosotros mismos y más en la obra de Cristo en nosotros. Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado de este mensaje de esta mañana. La corrupción del corazón y el habla, el lenguaje. Romanos 3, versículos 13 y 14. El versículo 13 y 14 dice: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pablo describe cómo el pecado no solo afecta nuestras intenciones, sino también lo que decimos. Las imágenes de sepulcro abierto y veneno expresan, amados hermanos, el poder destructivo de nuestras palabras y cómo nuestra naturaleza caída se refleja en nuestro hablar. Lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que hay en el corazón, dice Mateo capítulo 2. Y esto tiene, por supuesto, una conexión con la carta de Santiago, el capítulo 3, verso 6. Santiago describe la lengua como un mundo de maldad que puede contaminar todo el cuerpo, subrayando cuán seriamente Dios considera lo que decimos y cómo influye lo que decimos en los demás. Qué importante es lo que Dios nos dice acá. Y quiero hacerle un llamado a ustedes. Fíjese que este diagnóstico sobre el habla y el corazón, por supuesto que nos desafía a examinar cómo nuestras palabras reflejan nuestra naturaleza caída. Nos invita a una transformación profunda que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Reconocer nuestra incapacidad de controlar nuestra lengua por nuestra propia cuenta, amados hermanos, debiera llevarnos a buscar su ayuda y depender de Él para hablar con amor y verdad. Y quiero, por lo tanto, hacerles un llamado en esta mañana o en esta tarde. ¿Cuántas veces, en cuántas oportunidades tus palabras han causado daño o reflejado egoísmo en lugar de edificar y traer vida? Por tanto, amados hermanos, pidamos a Dios que transforme nuestro corazón para que nuestras palabras reflejen su gracia e invitemos al Espíritu Santo a hacernos conscientes de cada palabra que decimos, orando como el salmista en el Salmo 141. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado de este sermón. La necesidad de la justicia de Dios en Cristo. Pablo, por lo tanto, presenta una devastadora descripción de la condición del ser humano. Versículos 10, 11, 12 y 13. Y a través de citas del Antiguo Testamento afirma que no hay nadie justo ante Dios. Todos judíos y todos los gentiles están bajo el pecado, incapaces de hacer el bien por el sí mismo. La imagen que pinta es de una humanidad completamente desvirtuada y caída,
donde la garganta es un sepulcro abierto, dice Pablo, en el versículo 14, simbolizando la muerte espiritual, y la boca está llena de maldad y de engaño. Y esta descripción resalta la necesidad urgente, por lo tanto, de la justicia de Dios, que se revela plenamente en Cristo. Entonces, todos, usted y yo, estábamos completamente necesitados de su justicia, una justicia que Él nos ofrece gratuitamente en Cristo. Y como afirmó Lutero, la justicia de Dios no se alcanza, se recibe. Es Cristo quien la cumple y nos la imputa porque Él fue el único justo. Preciosas palabras de Lutero. Quiero hacerles un llamado en este tercer punto, amados hermanos. Cristo como la solución, Cristo como la justicia perfecta. En medio de nuestra condición caída, Dios proveyó a Jesucristo como la respuesta a nuestras necesidades de justicia. Romanos 3, versículo 21 al 26, que continúa en el contexto que estamos analizando, revela cómo a través de la fe en Cristo, la fe depositada en Cristo, podemos ser justificados. Jesús, amados hermanos, tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos, permitiendo que la justicia de Dios se satisfaga mientras extendía su gracia salvadora a nosotros. La muerte y resurrección de Cristo son el fundamento de nuestra esperanza. A través de Él no solo somos perdonados, no solo somos justificados, sino que también recibimos la justicia de Dios, siendo declarados justos ante sus ojos. Somos declarados inocentes. Y también vivimos una transformación. La justicia de Dios en Cristo no solo nos salva, no solo nos justifica, sino que también transforma nuestras vidas. Al aceptar a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de justicia que Dios exige en su palabra. Y esto nos lleva a ser testigos de su amor y gracia en un mundo caído que aún vive en la oscuridad del pecado. Amados hermanos, reconozcamos la necesidad de la justicia de Dios en Cristo, porque eso nos debe motivar a buscarlo y a vivir en gratitud. Y también nos impulsa a compartir esta verdad con otros, anunciando el mensaje de salvación a quienes aún están atrapados en la desesperanza. Amados hermanos, la justicia de Dios es tanto un juicio como una invitación a la redención, y debemos ser heraldos de esa esperanza en un mundo que necesita desesperadamente conocer a su Creador. Ya a manera de concluir este sermón de esta tarde, fíjese que a lo largo de nuestro estudio, de nuestro sermón de Romanos 3, versículos 10 al 14, y la necesidad de la justicia de Dios en Cristo, hemos llegado a entender la profundidad de nuestra condición humana. Pablo, al afirmar que no hay justo ni aun uno, versículo 10, nos confronta entonces con la realidad del pecado que afecta a toda la raza humana, sin excepción. Esta verdad, aunque dura, es fundamental para reconocer nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Todos estábamos en una situación de alineación y separación de Dios, incapaces de acercarnos a Él por nuestras propias fuerzas. Y la descripción de la condición humana es sombría, sin entendimiento, sin búsqueda de Dios. Estábamos desviados y haciendo lo malo permanentemente. Este cuadro tétrico nos muestra que por nuestra naturaleza caída no podemos satisfacer los estándares de justicia de un Dios santo. Sin embargo, en medio de esta desesperación, la justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Él, Cristo, es nuestro mediador, quien tomó sobre sí el castigo que merecíamos, permitiendo que se cumpla la justicia divina y al mismo tiempo extendiendo su gracia y perdón a todos los que creen. ¿Ha creído usted en Cristo? Fíjese que este regalo de salvación que Dios ofrece
a través de estas palabras. Es un llamado a vivir de manera diferente. Al aceptar a Cristo hemos sido justificados por nuestras obras, no por nuestras obras, sino por la fe que hemos depositado en el sacrificio expiatorio. Y esto significa que nuestra identidad ha cambiado. Ahora somos hijos de Dios y su justicia nos cubre. No estamos llamados solo a disfrutar de esta salvación, sino también a reflejarla en nuestra vida diaria. Viva entonces en gratitud. Reconocer que somos salvados por la gracia única de Dios debe llevarnos, por lo tanto, una vida de gratitud permanente, día a día. Cada día, por lo tanto, amados hermanos, es una oportunidad para responder a su amor inmerecido, no como una carga, sino como un privilegio. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben manifestar esa gratitud, mostrando al mundo que la justicia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad vívida de lo que Él hizo hace 2000 años atrás. Y buscar la justicia de Dios, el vivir como salvados, implica por lo tanto una búsqueda activa de la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Esto, amados hermanos, significa alinearnos con sus principios y valores, no porque deseemos ganarnos su favor, sino porque hemos sido transformados por su gracia. Somos llamados a vivir en integridad, en rectitud, en honestidad y amor, siendo testigos de su luz en un mundo humanista, hedonista, que a menudo se encuentra en la oscuridad. Debemos ser agentes de cambio. Amados hermanos, como portadores de la justicia de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio en nuestra comunidad, en el hogar, en la familia, en el trabajo. Y esto implica no solo proclamar el Evangelio, sino también actuar con amor y justicia. Y debemos defender a los oprimidos y buscar la reconciliación y trabajar por la paz. La justicia de Dios debe ser evidente en nuestra forma de relacionarnos con los demás, mostrando que nuestra fe, su fe, tiene un impacto práctico en el mundo. Por lo tanto, compartir el mensaje de salvación es prioridad en nuestra vida. Finalmente, ya para terminar, vivir como salvados significa llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no han experimentado la gracia de Dios. La realidad de que todos están bajo el pecado y necesitan la justicia de Dios debe, por lo tanto, impulsarnos a compartir la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio. La salvación es un regalo que debe ser extendido a todos. Y somos llamados, usted y yo, a ser sus embajadores de este reino precioso. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, de cápsulas teológicas, al reflexionar sobre la justicia de Dios en Cristo, les animo en esta tarde a vivir de una manera que refleje esa verdad. Seamos conscientes de nuestra identidad como salvados y de la responsabilidad que tenemos frente a Dios, y esta responsabilidad que nos conlleva. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de la gracia y la justicia que hemos recibido de Cristo. No permitamos que la indiferencia o el conformismo nos detengan. En cada acción que realicemos, en cada decisión que tomemos, busquemos glorificar a Dios, mostrando al mundo que la justicia divina que ha manifestado en nuestras vidas es lo que ha transformado nuestro corazón. Dios les bendiga y permítame orar en esta tarde. Padre, y en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias a esta hora de la tarde por esta tu palabra, Señor. Esta palabra que nos enseñó que la humanidad toda está perdida sin Cristo. Y queremos darte las gracias a esta hora de la tarde porque tu justicia se ha revelado en nuestras vidas, tu gracia ha sido depositada en nuestro corazón, tu fe ha sido depositada como un don. Y el arrepentimiento que nos has dado, Señor, nos ha permitido acercarnos a esa cruz y por ende ser perdonados. Esa justicia nos hace justos delante de ti, Señor. Y hemos sido declarados de esa manera, Señor. Y permítenos llevar, Señor, esta justicia a otros
que no te conocen, que están en la misma condición que estábamos nosotros antes de Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo esta justicia preciosa en Cristo, esta gracia divina, Señor, que transforma corazones. Muchas gracias te damos a esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.